Abróchense los cinturones y contengan la respiración. Próximo desvío, un mundo de peligros. Una nueva amenaza aguarda en cada curva cerrada de los Andes. Aquí no hay margen de error. Esta carretera no perdona. También en este anillo de asfalto de 10 kilómetros, el más mortífero del planeta. Cuidado con la niebla y las avalanchas. Aquí no hay segundas oportunidades. Pero si lo que buscan es emoción, aprieten el acelerador. Créeme, en esos momentos hay una tonelada de adrenalina corriendo por tu cuerpo. Demasiado tarde para echarse atrás. Las peligrosas carreteras de Maravillas Modernas. Es la triste realidad cada vez que nos ponemos al volante. De repente cualquier carretera puede convertirse en un arma letal. La próxima vez que conduzca podría ser la última debido al diseño de la carretera, los elementos u otros conductores. Basta un movimiento en falso. Según muchos, la carretera más peligrosa del mundo se encuentra en Bolivia. Es parte de un sistema de autopistas que une la capital, La Paz, con Coroico y serpentea alrededor de los Altos Andes durante 55 kilómetros. Su nombre oficial es Carretera a Yungas del Norte. Pero los que se atreven a conducir por ella, así como los que tienen demasiado miedo para probarlo, la conocen como el Camino de la Muerte. Entre 200 y 300 conductores perecen cada año a lo largo de esta estrecha franja de polvo que pende de precipicios de cerca de 700 metros. Desde 1987, Wolfgang Ziegler ha recorrido el Camino de la Muerte muchas veces. Esta carretera no perdona. Es la más implacable de todas en las que he conducido en el mundo. No hay un solo guardarraíl y la anchura de la carretera es más o menos la misma que la de un 4x4. Y además, hay adelantamientos. La gran mayoría de los accidentes se debe a colisiones en las que uno o ambos vehículos caen al precipicio que bordea la carretera. Desde su inauguración en la década de 1930, el Camino de la Muerte se ha cobrado miles de vidas y otras muchas que aún no se conocen. Muchas de estas salidas mortales se producen durante el invierno, cuando el agua, los desprendimientos de rocas y la niebla dificultan aún más el tránsito por esta carretera y la hacen incluso más traicionera. Durante la estación lluviosa, que va de noviembre a marzo, la carretera se convierte en cieno. Hay muchos vehículos que patinan y se salen por la acción de la lluvia. La mejor forma de sobrevivir en esta trampa mortal es elegir el vehículo adecuado para transitar por ella. Se necesita un vehículo con una buena tracción a las 4 ruedas. Hay que estar preparado para maniobras rápidas sin pasarse de la línea. Si lo haces aquí, no hay margen de error. Te matas. Esta carretera no perdona ni descuidos ni errores. En 2006, el gobierno de Bolivia terminó esta nueva carretera más moderna y segura como alternativa. Pero todavía cientos de personas mueren cada año en la vieja porque algunos camioneros, entre ellos los que llevan a las ciudades productos que crecen a lo largo de la ruta, aún la usan. Muchos de estos camioneros viven de esta carretera y les pagan de acuerdo al número de veces que recorren estos estrechos 55 kilómetros en ambos sentidos. Y ahora comparten los peligros con turistas en busca de emociones que acuden aquí para obtener una buena carga de adrenalina o para afrontar el examen de conducción más difícil que existe. Es una de las atracciones mundiales de Bolivia. Es como escalar el Everest cuando vas a Nepal. Así puedes alardear de haber conducido por la carretera más peligrosa del mundo.
Ciclistas de todo el mundo también acuden aquí para comprar su derecho a la vanagloria. Más de 70.000 lo han intentado. En 2008, un 4x4 embistió y mató a un ciclista cuando se salió de la carretera y cayó 100 metros. Sus 8 ocupantes murieron. Pero una carretera no necesita curvas ciegas ni giros cerrados sin protección para ser letal. Otra de las carreteras más peligrosas del mundo se halla a 12.500 kilómetros de Bolivia, en Irak, una nación castigada por la guerra. La ruta de 9 kilómetros que lleva desde el centro de Bagdad al principal aeropuerto del país es un aterrador recordatorio de que los peligros también acechan en una vía asfaltada sin curvas peligrosas ni profundos despeñaderos. Un trayecto en esta carretera, aunque corto, podría parecer el más largo de su vida. Debido a que es una arteria fundamental para que tanto soldados como civiles entren y salgan del país, esta carretera es un objetivo principal de los insurgentes. Sus armas son los llamados artefactos explosivos improvisados. Un artefacto explosivo improvisado se monta con cualquier cosa de la que dispongan, como restos de munición para artillería, morteros o incluso paquetes de explosivos. Los colocan en la cuneta con algún dispositivo de iniciación y los explosionan delante de su objetivo en el momento adecuado. Los atentados con bombas improvisadas en la carretera del aeropuerto de Bagdad se han generalizado tanto que la vía tiene el apodo de Callejón de las Bombas. Para mejorar la seguridad de la ruta, el ejército de los Estados Unidos ha acudido a los expertos del Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de Tanques, o TARDEC en sus siglas en inglés, ubicado en la localidad de Warren, Michigan. Aquí en los últimos años han estado desarrollando una nueva carrocería para los jeeps y otros vehículos que transitan por la carretera. La primera fase consiste en el blindaje adicional. Tenemos que blindar el vehículo contra metales y balas, pero no podemos cerrarlo todo porque sus ocupantes tienen que operar desde dentro, así que también tenemos que desarrollar cristales a prueba de balas para proteger a nuestros soldados de las bombas improvisadas, las pequeñas armas de fuego y todas aquellas cosas que les disparen en el campo de batalla. En un principio simplemente colocábamos una pieza de acero, pero teníamos que aligerar el peso y mejorar el rendimiento, y para eso usamos aluminio. Pero como teníamos que aligerar aún más, recurrimos al cristal opalino y a la fibra de vidrio mezclada con carbono Kevlar. Y para obtener mejores rendimientos y menos peso usamos cerámica. Uno puede pensar en lo que seguramente casi todo el mundo tiene en la cocina. La nuestra es mejor, pero muy parecida. Por razones de seguridad, los ingenieros de TARDEC no pueden proporcionar más detalles sobre la composición de sus nuevos blindajes ni de los tipos de proyectiles que usan para probarlos. Tenemos distintos tipos de cargas, tanto balas como metralla, que disparamos para comprobar el rendimiento de un blindaje ante proyectiles determinados. Buscamos un equilibrio entre tres características: carga, seguridad y desempeño. Si añadimos protecciones a un vehículo, el peso extra reduce la capacidad de carga y también tiene un efecto negativo sobre el desempeño del sistema. Por tanto, aquí en TARDEC, nuestros ingenieros analizan el sistema para hallar la forma de equilibrar todas esas cosas. Pero el desarrollo de nuevos blindajes para los vehículos militares es solo un aspecto de la mejora de la seguridad de esta peligrosa carretera iraquí. Otra estrategia clave consiste en neutralizar las amenazas en la misma carretera. El primer paso es desplegar tropas en un convoy de vehículos para realizar una operación de despeje de ruta. Su misión es encontrar artefactos explosivos improvisados antes de que
Los soldados se entrenan para esta peligrosa tarea en el fuerte Leonard Wood de Missouri. El vehículo sobre el que estoy sentado es el denominado RG-31. Lo colocamos en la cabeza y en la cola como elemento de seguridad de las formaciones de despeje de ruta. Hemos desarrollado varias tecnologías para aumentar su eficacia. Una de ellas es el revientaminas, que se coloca en la parte delantera del vehículo. Si hay algún explosivo enterrado bajo la superficie o incluso una mina y tiene que explotar, el revientaminas se encarga de explosionarlo. El RG-31 también lleva una potente cámara que permite a los soldados identificar cualquier amenaza potencial a distancia. ¿A cuánta? No nos lo dicen. De esta forma, los convoyes de despeje de ruta se ven reforzados por este travieso artilugio de batalla. Lo que podéis ver detrás de mí se llama el Búfalo. Más alto que un tanque y equipado con grandes ventanas acorazadas, el Búfalo proporciona a los soldados que transporta una vista amplia y estratégica. También posee un brazo robótico con una mano en forma de tridente capaz de retirar objetos sospechosos de la superficie de la carretera o de desenterrar artefactos explosivos enterrados bajo ella. Hay muchos tipos de bombas improvisadas. Algunas se activan por radio y otras por cables. Los soldados tienen que conocerlas todas, de forma que si se topan con una puedan identificarla rápida y fácilmente y retirarla antes de que alguien resulte herido. Esta unidad ha descubierto un artefacto explosivo enterrado en la cuneta y ha conseguido extraerlo. Aunque no veas cables, podría verlos, porque se trata de un artefacto por control remoto. Los hombres consiguen desenterrarlo. Ya está fuera, lo he conseguido. Estupendo. Los soldados que manejan el Búfalo también se sirven de un robot manejado por control remoto. Por ejemplo, si no consigo ver el interior de un caño o de una tubería, uso el robot. Lo meto para que inspeccione el interior. Si hay algún objeto sospechoso, podré ocuparme de él. Y si no, estupendo. El robot regresa y continuamos la misión. Pero retirar todos los artefactos explosivos improvisados de la carretera del aeropuerto de Bagdad y del resto de las rutas de Irak es prácticamente imposible. Y cuando explotan, los peligros se extienden más allá de la misma explosión. Estas bombas pueden crear socavones por los que resulta difícil y peligroso transitar. La respuesta del ejército es una hormigonera móvil, casi tan buena como una planta de hormigón sobre ruedas. Para cumplir su cometido, las hormigoneras civiles tienen que ir antes a una fábrica para que las carguen. Una de las ventajas de la hormigonera móvil sobre el camión que todos conocemos es que tanto el agregado como el cemento Portland del vehículo se cargan secos. Equipada con tanques de agua, en cuestión de minutos la hormigonera móvil puede moler los ingredientes para fabricar el hormigón in situ. Después, los miembros de la Unidad 230 de hormigón del ejército estadounidense realizan la ardua tarea denominada reparación rápida de socavones. Es una carrera contrarreloj bajo la amenaza de emboscadas y fuego de francotiradores. Finalizan su trabajo firmando la nueva sección de la calzada con su apodo, los Bobos. Y después, al siguiente socavón. Incluso si uno no conduce en una zona de guerra, hay otros peligros. Cuando la madre naturaleza actúa, hay que ponerse a salvo. Hay un factor que puede convertir el tramo de carretera más inocuo en una trampa mortal. El tiempo. La media de choques anuales de vehículos en las carreteras estadounidenses es de más de 6.400.000. Una cuarta parte de ellos se debe al tiempo. Estadísticamente, el fenómeno meteorológico más peligroso para los conductores es la niebla, ya que puede reducir la visibilidad a cero. Y una carretera así es la más peligrosa que existe. En esta fotografía de satélite lo que vemos no es la nieve cubriendo más de 650 kilómetros del Valle Central de California, sino una niebla especialmente espesa denominada Thule. Pueden imaginarse la tremenda confusión que crea cuando se extiende sobre dos de las autopistas más rectas y transitadas que pasan por la zona, la Interestatal 5 y la Autopista 99. Si estuvieses conduciendo a través de un banco de niebla Thule, no podrías ver la valla de allí.
No podrías ver más allá de 3 o 4 metros. Y a 100 o 110 kilómetros por hora, si hay alguien parado en tu carril, a menos que frenes, puedes ocasionar un desastre. La niebla Tule de California ha provocado algunos enormes y mortíferos accidentes múltiples. Uno de los mayores se produjo el 3 de noviembre de 2007. Los trágicos acontecimientos comenzaron a eso de las 8 de la mañana, en el sentido norte de la autopista 99. El primer coche que penetró en el banco de niebla iba a una velocidad normal de autopista, unos 110 kilómetros por hora. El conductor no se percató de la densidad y no disminuyó la velocidad hasta que estuvo bien dentro. Tras penetrar en la densa niebla, el vehículo prácticamente desapareció de la vista de un camión de 18 ruedas que lo seguía de cerca. El camionero no se dio cuenta de que el coche había disminuido su velocidad. La colisión desencadenó una reacción en cadena a medida que otros vehículos entraban en el banco de niebla y chocaban contra los que los precedían. Desde este punto había 1,5 kilómetros de coches y restos por toda la carretera agrupados en 3 montones. En total, 102 o 103 vehículos. Entre ellos, 18 camiones grandes. Me recordó algunas imágenes de la operación Tormenta del Desierto, de esa autopista en Bagdad donde acababan de bombardear todos los vehículos. El conductor del primer coche sobrevivió, pero otros 2 murieron y 39 resultaron heridos. Un triste fenómeno contribuye a estos accidentes en cadena en la niebla. Muchos conductores no aminoran la velocidad de forma automática cuando la niebla reduce su visibilidad a 0. Como no cuentan con puntos de referencia, les resulta difícil ser conscientes de la velocidad a la que conducen. Hay una teoría que sostiene que, de hecho, la gente acelera cuando no puede ver su entorno, ya que no puede comprobar su velocidad. El Departamento de Transporte de California está intentando reducir el peligro. Buenos días, soy René del Centro de Control. Las estaciones meteorológicas y las pantallas de información con mensajes electrónicos alertan a los conductores sobre el estado del tiempo y les aconsejan precaución para ayudarles a evitar los accidentes en la niebla. La efectividad de un sistema automático depende de las ganas que los conductores tengan de obedecerlo. Tenemos que convencer a la gente de que si no pueden ver, tienen que aminorar la velocidad. Si no han sufrido un encuentro peligroso con la niebla en la carretera, es probable que sí hayan tenido que lidiar con esta amenaza helada. Cada año, la nieve ocasiona 400.000 accidentes de tráfico y acaba con la vida de 1.500 conductores en los Estados Unidos. Una de las rutas más peligrosas y traicioneras de este país serpentea a través de 50 kilómetros en las montañas rocosas de Colorado. Estamos delante de la carretera 550, una autovía de Colorado que va de norte a sur entre Uray y Silverton. Debido en parte a que está trazada sobre un camino de caravanas del siglo XIX que llevaba a las minas de plata de Colorado, este tramo de la carretera 550 se conoce como la autopista del $1.000.000. Todos los inviernos, la naturaleza la cubre con su tesoro helado de una media de 10 metros de espesor. Una tempestad media produce 2,5 centímetros a la hora, pero podemos llegar a los 12 y con mucho viento todo esto dificulta mucho la visibilidad. La visibilidad reducida y las superficies heladas y deslizantes son una combinación letal. En la llamada autopista del $1.000.000, esto es incluso peor debido a su estrechez, carencia de guardarraíles y precipicios de más de 100 metros. Aquí hay caídas muy empinadas y no tenemos lugares donde colocar guardarraíles. Además, la ausencia de guardarraíles facilita la retirada de la nieve de la carretera. Pero los conductores de esta vía tienen que preocuparse por algo más que la nieve caída del cielo. La autopista del $1.000.000 es una de las más proclives a sufrir avalanchas de todo el país.
Con diferencia, el mayor peligro en este paso durante el invierno lo constituyen las avalanchas. En los 50 kilómetros que hay entre Urey y Silverton y después hacia el sur hasta Durango, hay 110 surcos de avalanchas conocidos. Todos los años se producen cientos de ellas. Por desgracia, hace poco 7 personas murieron un poco más arriba de donde nos encontramos. A veces hay tanta nieve y tantas avalanchas producidas por nosotros o por la naturaleza que tenemos que cerrar la carretera a todo tipo de tráfico. Sea producto de las nevadas o de las avalanchas, la respuesta del Departamento de Transporte del Estado de Colorado a la nieve es retirarla. Esta tarea prodigiosa conlleva sus propios peligros, algo que no debería sorprender a nadie. En las últimas décadas, 3 operarios de mantenimiento han perdido sus vidas en el Tajo. Cuando los hombres están barriendo la nieve de la calzada, puede producirse una avalancha. El peligro es que nunca sabes cuándo va a caer, cuándo va a comenzar a formarse. Para estos trabajadores, así como para los conductores que usan esta ruta en invierno, la mejor defensa contra el peligro es la precaución. Hay que tener mucho cuidado, conducir despacio, estar atento a los límites de velocidad y tomar todas las curvas con precaución. Aquí no hay segundas oportunidades. Una ciudad estadounidense ha dado grandes pasos para mejorar nuestra seguridad en las carreteras afectadas por el mal tiempo. Houston, en Texas. Sus habitantes están familiarizados con los fenómenos meteorológicos extremos. En 2001, la tormenta tropical Allison inundó casi toda la ciudad. Y en 2005, el huracán Rita provocó una evacuación masiva. Pero en Houston existen unas instalaciones de seguimiento y comunicación llamadas Houston TranStar que protegen a los conductores. Y también actúan como centro de gestión de emergencias. Tenemos más de 600 cámaras en las autopistas y 4 pantallas principales desde las que controlamos los cambios en las vías principales. Unos 500 kilómetros de fibra óptica transportan la información recogida por nuestros sensores. Este es un sensor meteorológico típico. Se puede configurar de 3 modos. Para calcular las inundaciones de la carretera, tiene un medidor de precipitaciones y un transductor de presión. También cuenta con dispositivos que miden la velocidad del viento y su dirección y que detectan los vientos racheados. Por último, posee medidores de humedad, de presión atmosférica, que sirven principalmente para huracanes y tormentas tropicales. Una vez que los sensores han recogido y analizado los datos, el TranStar comunica la información a la población a través de su página web. Alertas enviadas por correo electrónico a usuarios registrados y avisos que aparecen en las pantallas colocadas a lo largo de las autopistas. Se trata de lluvia torrencial, fuertes nevadas o niebla densa. Estos especialistas tienen una recomendación universal para todo aquel que conduzca en esas condiciones. Si no tienes que salir, no salgas. Si puedes evitar conducir, quédate en casa. Pero si tienes que salir, debes ir con cuidado. Bajar la velocidad, aumentar las distancias de seguridad con otros vehículos y ser siempre consciente de las condiciones atmosféricas. Incluso con buen tiempo, las carreteras peligrosas de los Estados Unidos se cobran 100 vidas cada día. Y si piensan que las carreteras de hoy en día son peligrosas, las cifras de accidentes de hace un siglo les parecerán increíbles. Sin duda, las carreteras más peligrosas de los Estados Unidos son las autopistas de 2 carriles y carriles múltiples. Y nadie lo sabe mejor que los policías que las patrullan. Una media de 40.000 personas mueren cada año en los más de 6 millones de kilómetros de autopistas y autovías estadounidenses, lo que equivale al 94% de las muertes ocurridas en medios de transporte. Pero a pesar de ello, los índices de siniestralidad de las carreteras de los Estados Unidos han caído de forma significativa en las últimas décadas. En 2006 el índice fue de 1,4 muertes por cada 150 millones de kilómetros recorridos, la menor de la historia.
Esta magnitud es minúscula si la comparamos con los índices registrados a principios del siglo XX. El peor año fue 1909, cuando se produjeron 45 muertes por cada 150 millones de kilómetros recorridos. 32 veces más que hoy. Una diferencia astronómica. ¿La razón? Los millares de conductores novatos a bordo de vehículos que carecían de los dispositivos de seguridad actuales en carreteras primitivas y deficientes. Pero los albores del siglo XX también presenciaron la llegada de equipamientos como las medianas, los guardarraíles, las señales y los demarcadores de carriles. Todo esto cambió para siempre la seguridad en carretera. Los distintos soportes y elementos fijos para carreteras llevan con nosotros desde que se creó la red. Pero con los años hemos ido mejorando los elementos gracias a la inversión en investigación y tecnología. En nuestros días, la Administración Federal de Carreteras, FHWA en sus siglas en inglés, de los Estados Unidos, desarrolla y prueba nuevos soportes. Desde finales de la década de 1980, los ingenieros de este organismo se dedican a estrellar coches, romper barreras y aplastar guardarraíles en su laboratorio federal de impactos conocido como FOIL en McLean, Virginia. En pro de la seguridad en carretera. Los resultados de sus pruebas se someten al estudio del Centro Nacional de Análisis de Choques. Así trabajaban antes, aunque ahora recurren a simulaciones por ordenador que se sirven de modelos virtuales de coches y elementos fijos, y después realizan pruebas reales para confirmar el comportamiento de los modelos virtuales en la carretera. Esta pista es una de las mayores instalaciones para el estudio de impactos que tenemos en el laboratorio federal. Detrás de mí podemos ver el acelerador, que nos permite realizar pruebas de choques a escala real para una amplia gama de vehículos, desde los utilitarios hasta grandes camiones. Realizamos las pruebas a varias velocidades y las podemos repetir una y otra vez. Para comprobar la resistencia de los elementos fijos a los impactos, los ingenieros usan una gigantesca pieza de hormigón en vez de un vehículo. Tras de mí se halla el test del péndulo. El bloque de hormigón de 2.250 kilos representa una ranchera que cuando la lancemos hará impacto contra el guardarraíl a 40 kilómetros por hora. Esta prueba se realiza para determinar el daño que los guardarraíles pueden aguantar antes de quedar inservibles. Su finalidad es absorber la energía y reducir la velocidad de cualquier vehículo que choque contra ellos y mantenerlo en la cuneta en vez de rebotarlo y que regrese a la carretera. Las medianas proporcionan una separación entre los dos sentidos de la vía. Pero algunos estados como Washington y Carolina del Norte han sufrido problemas crónicos de vehículos que cruzaban las medianas sin barreras y se estrellaban contra el tráfico en sentido opuesto. Una solución puesta en práctica en la década de 1990 fue una novedad fundamental en los elementos fijos de las carreteras: las barreras de mediana de cables, que se montan sobre postes evitando que los vehículos crucen la mediana. Además funcionan como guardarraíles para que los coches no reboten y se incorporen a la autopista. Su efecto ha sido asombroso. En algunos casos han reducido las colisiones frontales en un 90%. Pero la ubicación estratégica de los soportes es tan importante para luchar contra el peligro como su diseño. En esta prueba, el coche pasa por debajo del cable de la barrera situado en una zanja. Si la barrera se acerca, entonces el cable funciona. Incluso con estas mejoras en la seguridad, muchas autopistas estadounidenses se están quedando anticuadas. Las autopistas y autovías de algunas zonas rurales no han cambiado nada en los últimos 50, 60 o incluso 70 años. Siguen siendo muy estrechas y sinuosas. Y a menudo están llenas de árboles,
postes de teléfono y otros elementos peligrosamente cercanos a las cunetas. Pero la Administración Federal de Carreteras ha ideado una nueva forma de evaluar los riesgos de estas y otras vías peligrosas. Un simulador de última generación. Los conductores se colocan dentro de un coche de tamaño real y tienen una visión de 3,5 metros de altura y 270 grados. Las imágenes grabadas digitalmente pertenecen a carreteras reales y se pueden ver a través del parabrisas y las ventanas de las puertas. Unos monitores ubicados estratégicamente actúan como retrovisores, creando así una sensación de conducción realista. Es interactivo, de modo que si giro la vista también lo hace. Si paro, el paisaje también. Y si acelero, el entorno va más rápido. La base de movimientos del simulador crea la sensación de aceleración, giro, cuesta arriba y cuesta abajo. El objetivo es establecer cómo responden los conductores a los riesgos que hay en las carreteras peligrosas en un entorno seguro y controlado. Al estudiar sus reacciones y sus hábitos, los ingenieros pueden evaluar los fallos en el diseño de las vías y corregirlos. Pero el simulador también permite a los ingenieros analizar las carreteras en construcción. Una vez que los puntos peligrosos han sido localizados, hay que resolver el problema en el tablero de diseño. Estos lugares abundan en una nación situada a 11.000 kilómetros de los Estados Unidos y en la que se producen más muertes por accidentes de tráfico que en ningún otro lugar del planeta. Abróchense los cinturones. Según las estadísticas, las carreteras más peligrosas de la Tierra se encuentran en países del tercer mundo. Más del 85% de las muertes en carretera ocurren allí. En 2007, ningún país sufrió más muertes en carretera que China. Fueron 104.000 fallecimientos, 2,5 veces más que en los Estados Unidos. A pesar de que en China hay un 38% menos de vehículos en la carretera. China, donde se encuentra aproximadamente el 2% de los conductores del mundo, representa entre el 14 y el 15% de los muertos en carretera. India ocupa el segundo puesto mundial. En 2003, 81.000 personas murieron en sus carreteras. En 2007, la cifra ascendió a 98.000, con 2 millones de personas heridas de gravedad. Las carreteras en los países del tercer mundo suelen ser más peligrosas que las de aquí, principalmente debido a que llevamos bastante tiempo usándolas y trabajando para mejorar su seguridad para los vehículos que circulan por ellas. En los países no desarrollados esta idea es nueva. Los principales problemas son que estas carreteras soportan distintos tipos de tráfico. Hay vehículos de pasajeros, camiones, peatones, rickshaws y bicicletas. Esto reduce la capacidad de la vía y aumenta los riesgos. Además, cada año, cientos de miles de nuevos conductores pertenecientes a una generación sin cultura de carretera se incorporan a estas rutas congestionadas. En los Estados Unidos y en Europa Occidental, las personas llevan generaciones enteras manejando vehículos, de modo que existe casi un instinto cultural que se activa cuando te pones al volante. No así en China, donde millones de nuevos conductores están convirtiendo la red de carreteras de la nación en una ruleta rusa. Actualmente, los chinos que circulan por sus nuevas superautopistas son neófitos de la velocidad. No saben lo que hacen, cambian de sentido y de carril sin avisar, usan las bocinas cuando no hay ningún conductor cerca que les oiga, es caótico. Hoy en día conducir por las autopistas chinas es como estar en el salvaje oeste, todo vale. Además de mejorar la formación de sus conductores, los países en desarrollo están sirviéndose de la ayuda de especialistas como los de Arcadis en Atlanta, Georgia. En esta empresa diseñan carreteras seguras y fluidas basadas en sistemas desarrollados con éxito durante décadas en Europa y los Estados Unidos. De forma regular, desarrollamos simulaciones que casi son como las situaciones reales a la hora de estudiar en un ordenador el trazado de la carretera. Podemos crear modelos tridimensionales y compartimos la información con nuestros clientes. Estos modelos permiten a los ingenieros analizar con detalle los errores de las carreteras y autopistas existentes para hallar la forma de cambiarlas y mejorar el flujo de tráfico.
Una de las actividades principales de empresas como Arcadis es el estudio de las intersecciones urbanas. La mayoría de los accidentes del mundo se producen en estos lugares, y los errores a la hora de diseñar los cruces en los países en desarrollo multiplican los peligros. En muchos no hay semáforos, demarcaciones, aceras o cruces de peatones, lo que crea caos y embotellamientos. Hay tantos atascos que lo que la gente quiere es llegar a su destino lo antes posible. Así que al final se cansan y violan las normas. Un caso típico es el de este impaciente conductor chino. El semáforo está en rojo y hay varios coches parados delante de él. Así que invade los carriles en sentido contrario y se salta el semáforo. Solo la suerte evita una colisión. ¿Pueden los ingenieros de tráfico evitar cosas así mediante un trazado eficaz de los cruces? Como ingenieros intentamos que la carretera esté convenientemente señalizada para que los viajeros sepan, gracias a las señales, que se están acercando a una intersección. También usamos marcas sobre la calzada como flechas a derecha y a izquierda para que sepan qué carriles son de sentido obligatorio y sobre cuáles se puede o se debe girar a derecha o izquierda. Todo esto se coordina con las luces de los semáforos de la intersección. Un sistema de señales bien coordinado en intersecciones complicadas como esta no solo ayuda a mitigar los peligros de los conductores, sino también los de los peatones. Un diseño deficiente de un cruce fomenta los cruces por puntos no autorizados. La mitad de las muertes en carretera en el tercer mundo son de peatones. Además del diseño de las vías para el tráfico rodado, también colocamos elementos para los peatones, como la acera en la que me encuentro, y pasos de peatones que les permiten circular bien. También los semáforos los avisan a ellos, de forma que se pueden mover por una intersección y evitar los problemas. Evitar problemas es lo último que se les ocurre a estos temerarios que crean sus propias versiones de carreteras peligrosas y se la juegan a cara o cruz cuando circulan por ellas. El tipo más extraño de carretera peligrosa no es una vía asfaltada, sino el campo. Un tipo peculiar de competidores como estos, que practican en las afueras de Cedar City, en Utah, están llevando los límites de la conducción campo a través aún más lejos. Les encanta el desafío que supone maniobrar camiones o buggies modificados y tuneados por terrenos que la mayoría de los conductores de campo a través considerarían impracticables. Este deporte es conocido como rock crawling. Cada recorrido es como una montaña rusa. Mucha gente viene para mirar y piensa, tío, esto es una locura, no puedo creer que hagáis esto. Algo que todos tenemos en común es que no nos basta con participar en una carrera normal por carreteras sin asfaltar. Queremos hacer algo radical, no lo mismo que hace todo el mundo. Y terminamos sintiéndonos cómodos subiendo pendientes de 70 grados o descendiendo por otras de 50. Estas competiciones son diferentes porque las hacemos sobre superficies rocosas y lo que hacemos es conducir sobre las superficies más difíciles que un diseñador se pueda imaginar. Nicole Johnson es madre de 2 hijos y lleva participando en estas pruebas desde 2001. Estar al volante de este tipo de vehículos es muy emocionante. Cuando conduces sobre una gran roca, a veces todo lo que ves es el cielo y las nubes, y cuando desciendes, solo ves el suelo y esperar que el vehículo no vuelque. Muy bien, adelante. Como el resto de los conductores de rock crawling, Nicole depende de un oteador, un segundo par de ojos que dirijan la acción. Aquí arriba tenemos que girar. El de Nicole es Frank, su marido. Te fijas en ciertas pistas que te informan de la suspensión y de la estructura del coche, de forma que en un momento dado puedes decir, basta, tenemos que dar la vuelta. ¡Muéveme! Vale, para. El conductor se lleva toda la gloria, pero el oteador es quien hace todo el trabajo. El oteador es el pobre que tiene que dar vueltas al vehículo, tirar de cuerdas, colocar piedras y decirnos dónde tenemos que ir. Los oteadores se enfrentan a los mayores peligros en el rock crawling.
Por ahí, endereza las ruedas. Especialmente en el caso más que probable de un vuelco. Los oteadores pueden caer por un precipicio y romperse las piernas, las rodillas o cualquier parte del cuerpo. Y si están en un lugar malo, pueden ser atropellados. Para Frank y Nicole, el secreto para minimizar los riesgos es la confianza y la buena comunicación. Adelante. No tengo buena impresión. Adelante, muy bien. Tengo que confiar en él. A veces siento muy mal el coche. Parece que fuese a volcar, pero en realidad no es así. Y Fran es quien me lo dice. Bájalo, bájalo. ¿Por ahí? Sí, tienes que subir por ahí. Lo estoy intentando. Nuestra manera de hacerlo es a gritos. A la izquierda, a la izquierda. Todo a la izquierda. Ahí. Ahora a la derecha o lo que sea. Eso es todo. Después es agua pasada. Estamos aquí para pasarlo bien, de esto se trata. Hoy hemos discutido mucho, pero al final sonreímos. Así que... Todo está bien. Claro que sí. Además del trabajo en equipo, los competidores se enfrentan a los peligros inherentes al deporte por medio de la tecnología. Hay muchos peligros. Si no llevas un buen arnés de seguridad, o un casco, o un traje ignífugo, cosas así, los peligros aumentan, como en cualquier otro deporte de motor. Atrás. El rock crawling es un deporte muy peligroso. Hay que tenerle respeto. Nos aseguramos de que la suspensión del asiento es la mejor que haya y que los cinturones sean los más fuertes que encontremos. Estos monstruos modificados también llevan neumáticos especiales que solo se pueden comprar para competiciones y que están hechos especialmente para ellas. No son como las ruedas normales. Estas son Maxxis Trepadors de 37 pulgadas. Como puedes ver por el dibujo, son súper adherentes, lo cual les permite agarrarse a las rocas en las grandes escaladas. Es lo que hace que el coche suba. Pero es algo más que ruedas gigantescas lo que hace que estos buggies surquen las rocas. También lo hacen gracias a sus modernos sistemas de suspensión. Es una suspensión llamada trasera con 4 brazos. Como puedes ver, hay 2 brazos superiores y 2 inferiores. Los de arriba son los responsables del eje bajo el vehículo y los de abajo proporcionan apoyo. Este sistema de suspensión aumenta los movimientos mientras subes y bajas y ayuda mucho a la hora de aferrarse a las pendientes y a los tramos más duros de escalada. Unos frenos especializados permiten el control por separado de los frenos delanteros y traseros. Mientras la mayoría de nosotros hace lo que puede para evitar los peligros de la carretera, estos buscadores de emoción los persiguen y saborean con fruición. Cuando estás colgado de un precipicio y miras abajo a punto de descender, o te desvías hacia un lado y tienes que desarrollar un montón de potencia, créeme, en esos momentos el cuerpo segrega 1 tonelada de adrenalina. Creo que para hacer esto tienes que ser un adicto a la adrenalina. No se me ocurre otro deporte que me gustaría practicar más que este. Para estos deportistas extremos, los mayores peligros se presentan cuando se unen al resto en las carreteras normales. Allí no hace falta buscar peligros, pues tarde o temprano son ellos los que te encuentran. Just like that, see? Just like that.